En la ciudad colonial de Puebla, donde las iglesias barrocas se alzan majestuosas contra el telón de fondo del volcán Popocatépetl, la muerte del padre Gabriel Morales sacudió los cimientos de la comunidad católica local. El cuerpo del sacerdote de 45 años fue encontrado una fría mañana de febrero de 2023 en el confesionario de la iglesia de San Francisco, uno de los templos más antiguos y venerados de la ciudad. La detective Lucía Hernández, veterana de la Unidad de Homicidios de Puebla, recuerda vívidamente la escena del crimen. Había algo profundamente perturbador en encontrar un cadáver en un lugar dedicado al perdón. Reflexiona mientras revisa sus notas. El padre Gabriel estaba sentado en el confesionario como si simplemente se hubiera quedado dormido, excepto por el delgado hilo de sangre que manchaba su alzacuello. La muerte inicial parecía natural, un ataque cardíaco, quizás, o un derrame cerebral. Sin embargo, la autopsia revelaría una verdad más siniestra. El padre Gabriel había sido envenenado con una sustancia sofisticada que imitaba los síntomas de un fallo cardíaco. El asesino no solo quería matar al sacerdote, quería que su muerte pareciera una intervención divina. El padre Gabriel había llegado a Puebla 3 años antes, transferido desde una pequeña parroquia en Veracruz. Su llegada coincidió con un período de renovación en la iglesia local. Carismático y progresista, rápidamente se ganó el apoyo de los feligreses más jóvenes, mientras mantenía el respeto de los tradicionalistas. Era diferente a cualquier sacerdote que hubiéramos tenido antes, recuerda María Eugenio, una feligresa de toda la vida. Hablaba sobre temas difíciles con una compasión que hacía que la gente se abriera a él. Las confesiones con el padre Gabriel eran más como conversaciones con un amigo sabio que sesiones de juicio divino. La investigación inicial se centró en los últimos días de la vida del sacerdote. Los registros de la iglesia mostraban un patrón inusual. En las semanas previas a su muerte, el padre Gabriel había comenzado a programar confesiones hasta altas horas de la noche, algo que iba en contra de las políticas normales de la iglesia. Al principio pensamos que podría estar relacionado con alguna confesión que había escuchado, explica la detective Hernández. Tal vez alguien había revelado algo que no debería haber sabido, pero cuanto más excavábamos, más nos dábamos cuenta de que la verdad era mucho más compleja. Las cámaras de seguridad de las calles cercanas a la iglesia revelaron un patrón intrigante. Una figura femenina, siempre vestida de negro y con el rostro parcialmente cubierto, visitaba la iglesia regularmente durante estas sesiones nocturnas. Las visitas duraban entre 30 minutos y 2 horas, mucho más que una confesión típica. La investigación dio un giro cuando los técnicos forenses analizaron el teléfono celular del sacerdote. Aunque la mayoría de los mensajes habían sido borrados cuidadosamente, los expertos en tecnología pudieron recuperar fragmentos de conversaciones que sugerían una relación que iba más allá del vínculo espiritual entre un sacerdote y una feligresa. Los mensajes eran crípticos pero reveladores, señala el técnico forense Manuel Rivera. Hablaban de encuentros secretos, de sentimientos prohibidos, de luchas internas. Era evidente que el padre Gabriel estaba envuelto en algo que amenazaba con destruir todo lo que había construido. La identidad de la misteriosa mujer comenzó a emerger gradualmente. Su nombre era Isabela Montero, una restauradora de arte de 38 años que había llegado a Puebla para trabajar en la preservación de las pinturas coloniales de la iglesia. Casada con un prominente empresario local, Isabela había comenzado a frecuentar la iglesia durante el proyecto de restauración. Los investigadores descubrieron que la relación entre Isabela y el padre Gabriel había comenzado de manera inocente, con discusiones sobre arte religioso y espiritualidad. Las cámaras de seguridad de la iglesia mostraban largas conversaciones en la sacristía mientras Isabela trabajaba en las pinturas.
Gradualmente, estos encuentros se volvieron más frecuentes y más privados. Era una relación condenada desde el principio, reflexiona la doctora Elena Vega, psicóloga forense consultada durante la investigación. Ambos estaban atrapados en roles sociales rígidos, buscando una conexión que su mundo les negaba. El arte se convirtió en su escape inicial, pero pronto la pasión por la belleza se transformó en algo más profundo y peligroso. La investigación tomó un giro inesperado cuando los detectives descubrieron un estudio de arte privado que Isabella había rentado en el centro histórico de Puebla. El espacio, oculto en el tercer piso de un antiguo edificio colonial, contenía docenas de bocetos y pinturas del padre Gabriel, algunos de ellos sorprendentemente íntimos. Los dibujos revelaban una obsesión creciente, explica el detective Ramón Ortiz, especialista en perfiles criminales. Comenzaban como estudios formales, casi académicos, pero gradualmente se volvían más personales, más apasionados. Podías ver la progresión de una admiración artística a algo mucho más profundo. Entre los bocetos, los investigadores encontraron un diario que Isabella había mantenido oculto. Las páginas estaban llenas de reflexiones atormentadas sobre su amor prohibido y su matrimonio cada vez más tenso. También había cartas que nunca fueron enviadas al padre Gabriel, describiendo una pasión que luchaba contra las restricciones de sus votos sagrados. El esposo de Isabella, Ricardo Montero, resultó ser una figura clave en la investigación. Como uno de los principales benefactores de la Iglesia, había sido él quien inicialmente había sugerido a su esposa para el proyecto de restauración. Las entrevistas con el personal de la Iglesia revelaron que Ricardo había comenzado a mostrar un interés inusual en las actividades nocturnas del templo. Ricardo era conocido por su temperamento, revela un empleado de su empresa que pidió mantener el anonimato. Podía ser encantador en público, pero quienes trabajábamos cerca de él conocíamos su lado oscuro. En los últimos meses, antes de la muerte del padre Gabriel, su comportamiento se había vuelto errático, casi obsesivo. Los registros financieros mostraron que Ricardo había contratado a un investigador privado para seguir a su esposa. El detective privado, José Luis Méndez, cooperó con la investigación después de la muerte del sacerdote, proporcionando fotografías y reportes detallados de los encuentros entre Isabella y el padre Gabriel. «Nunca presencié nada explícitamente romántico», declaró Méndez, pero había una intimidad en su forma de interactuar que iba más allá de la relación normal entre un sacerdote y una feligresa. La forma en que se miraban, los pequeños gestos, las conversaciones susurradas en rincones oscuros de la iglesia. La situación se complicó aún más cuando los investigadores descubrieron que Isabella había comenzado a tomar medidas para dejar a su esposo. Había abierto una cuenta bancaria secreta y había consultado a un abogado sobre el divorcio. Los registros telefónicos mostraban largas llamadas nocturnas con una casa de acogida para mujeres maltratadas. Isabella estaba planeando su escape, explica la trabajadora social Carmen Ruiz. Me habló de años de abuso emocional, de control obsesivo. El padre Gabriel se había convertido en su confidente, la única persona que realmente la escuchaba y entendía su situación. La evidencia forense comenzó a apuntar en una dirección inquietante. El veneno utilizado para matar al padre Gabriel era una sustancia rara, utilizada principalmente en investigaciones de laboratorio. Los investigadores descubrieron que Ricardo Montero era propietario de varios laboratorios farmacéuticos con acceso a una amplia gama de compuestos químicos. El veneno fue elegido específicamente por sus propiedades, explica la toxicóloga forense doctora Laura Vega. Causaba una muerte que parecía natural, era difícil de detectar en pruebas estándar y se metabolizaba rápidamente en el cuerpo. Quien lo eligió tenía conocimientos significativos de química farmacéutica.
Las investigaciones revelaron que Ricardo había comenzado a actuar de manera cada vez más errática en los meses previos al asesinato. Los empleados de sus laboratorios reportaron visitas nocturnas inusuales, durante las cuales pasaba horas en las instalaciones de investigación. Los registros de acceso mostraban que había visitado específicamente el área donde se almacenaban los compuestos tóxicos. La detective Hernández también descubrió una serie de correos electrónicos enviados por Ricardo a la diócesis local, expresando preocupación por el comportamiento del padre Gabriel. Los correos, escritos bajo un seudónimo, sugerían que el sacerdote estaba abusando de su posición para manipular a feligresas vulnerables. Era una campaña calculada de desacreditación, explica la detective. Ricardo estaba construyendo una narrativa que haría que la muerte del padre Gabriel pareciera menos sospechosa. Si la gente creía que el sacerdote estaba involucrado en comportamientos inapropiados, su muerte podría verse como un acto de justicia divina. Un descubrimiento crucial llegó cuando los investigadores encontraron una cámara oculta en el confesionario donde murió el padre Gabriel. El dispositivo, sofisticado y miniaturizado, había estado grabando las confesiones durante semanas. En la memoria de la cámara encontraron la última conversación entre el sacerdote e Isabella. «No podemos seguir así», se escuchaba decir al padre Gabriel en la grabación. «Lo que siento por ti es real, pero está destruyendo todo en lo que creo. He solicitado mi traslado a una misión en Chiapas. Es la única manera». La grabación también capturó el momento del envenenamiento. Se podía ver una figura oscura aproximándose al confesionario después de que Isabella se fuera, vertiendo algo en la botella de agua del sacerdote. El análisis forense de la botella reveló trazas del veneno. Los investigadores también descubrieron que Ricardo había estado monitoreando las comunicaciones de su esposa a través de un software espía instalado en su teléfono. Había leído cada mensaje entre ella y el padre Gabriel, incluyendo una conversación donde discutían la posibilidad de que Isabella escapara a un refugio para mujeres maltratadas. El control que Ricardo ejercía sobre Isabella era total, señala la psicóloga forense Vega. Cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo ese control, cuando vio que ella encontraba fuerza a través de su conexión con el padre Gabriel, algo se rompió en él. La investigación dio un giro dramático cuando la policía descubrió una serie de cartas guardadas en la caja fuerte personal del padre Gabriel. Las cartas, escritas en los meses previos a su muerte, revelaban que el sacerdote había estado luchando intensamente con sus sentimientos por Isabella. «No puedo negar lo que siento», escribió en una carta fechada 3 semanas antes de su muerte. «Pero tampoco puedo traicionar mis votos. Este tormento me está consumiendo. Cada vez que la veo en misa, cada vez que escucho su voz en el confesionario, siento que mi alma se desgarra entre el amor a Dios y este amor prohibido». Los investigadores también encontraron evidencia de que Ricardo había estado siguiendo un patrón sistemático de abuso psicológico hacia Isabella. Las cámaras de seguridad de su mansión, obtenidas con una orden judicial, mostraban discusiones violentas y episodios de intimidación. En los videos se puede ver cómo Ricardo manipulaba cada aspecto de la vida de Isabella, explica la detective Hernández. Controlaba su dinero, sus amistades, incluso su arte. La restauración en la iglesia había sido su único escape, y cuando ese escape se convirtió en algo más, Ricardo no pudo soportarlo. El caso dio un giro inesperado cuando la policía recibió una llamada anónima que los llevó a una bodega propiedad de Ricardo. Allí encontraron un laboratorio improvisado donde se habían realizado pruebas con diferentes compuestos tóxicos. Los análisis forenses confirmaron que el veneno usado para matar al padre Gabriel había sido preparado en ese lugar. El laboratorio estaba meticulosamente organizado, señala el técnico forense Rivera. Había notas detalladas sobre diferentes venenos y sus efectos, pruebas en animales pequeños,
cálculos de dosis. Era el trabajo de alguien que había planeado este asesinato durante semanas, tal vez meses. La evidencia final que cerró el caso fue el descubrimiento de un diario personal de Ricardo, oculto en una caja de seguridad en su oficina. Las últimas entradas revelaban una mente obsesionada con la venganza y el control. «No es solo sobre ella», escribió Ricardo. «Es sobre el orden natural de las cosas. Un hombre que ha hecho votos ante Dios no tiene derecho a destruir un matrimonio. Si él no puede mantener sus votos sagrados, yo me aseguraré de que pague el precio último por su traición». La detención de Ricardo Montero se produjo en una fría madrugada de marzo de 2023. Los agentes lo encontraron en su laboratorio privado, rodeado de compuestos químicos y documentos que detallaban su plan meticuloso. «No me arrepiento», fueron sus primeras palabras al ser arrestado. «Era mi deber restaurar el orden moral. Un sacerdote que traiciona sus votos no merece vivir». Durante el juicio, que se extendió por 4 meses, la Fiscalía presentó una evidencia abrumadora. Las grabaciones del confesionario, los registros del laboratorio, el diario personal de Ricardo y los testimonios de empleados y testigos pintaron el retrato de un hombre consumido por los celos y la obsesión por el control. Isabela testificó durante 3 días, revelando años de abuso psicológico y control coercitivo. Su testimonio sobre la relación con el padre Gabriel fue particularmente conmovedor. «Nunca hubo nada físico entre nosotros», declaró entre lágrimas. «Era una conexión espiritual, un entendimiento profundo. Gabriel me ayudó a ver que merecía ser tratada con dignidad y respeto. Por eso Ricardo lo mató. No por celos, sino porque Gabriel me estaba ayudando a encontrar la fuerza para dejarlo». El jurado solo necesitó 2 días para alcanzar un veredicto. Ricardo Montero fue encontrado culpable de homicidio en primer grado, con las agravantes de premeditación y uso de medios especialmente crueles. El juez, en su sentencia, fue particularmente severo. El acusado no solo quitó una vida, sino que lo hizo de una manera calculada y cobarde, aprovechando sus conocimientos científicos para cometer un asesinato que esperaba quedaría impune. La perversidad de usar el confesionario, un lugar de perdón y reconciliación, como escenario para un asesinato, añade una dimensión especialmente perturbadora a este crimen. Ricardo Montero fue sentenciado a 50 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Además, se le ordenó pagar una compensación sustancial a la familia del padre Gabriel y a la iglesia. Isabela, finalmente libre de su matrimonio abusivo, dejó Puebla poco después del juicio. Los últimos informes indican que se mudó a Europa, donde continúa su trabajo como restauradora de arte. La iglesia de San Francisco permanece como un recordatorio silencioso de esta tragedia. El confesionario donde murió el padre Gabriel fue retirado y reemplazado, pero los feligreses más antiguos dicen que pueden sentir su presencia en las tardes tranquilas, cuando la luz del sol se filtra a través de los vitrales y llena la iglesia con un resplandor dorado. Este caso nos recuerda que el amor, incluso cuando no se consuma físicamente, puede ser una fuerza poderosa y peligrosa, reflexiona la detective Hernández, y que a veces los crímenes más atroces se cometen no por pasión, sino por un deseo retorcido de control y poder. Hoy, una pequeña placa en la iglesia conmemora al padre Gabriel Morales. La inscripción, elegida por la congregación, lee simplemente: «El amor verdadero no busca poseer, sino liberar».